Del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, entonces el domingo de Pascua, de Resurrección, algunas enseñanzas, resumiendo los santos padres, estos santos que hicieron el catolicismo, sobre los hechos de la resurrección. Y si aman la Sagrada Escritura, que ojalá sea así, es muy hermoso, muy interesante ver lo que dicen cada uno de los 4 evangelistas sobre los hechos que siguen a la resurrección de Cristo. Y de hecho es muy difícil concordarlos, porque hay tantos pequeños acontecimientos que allí ocurrieron, que es muy difícil tener el orden exactamente cronológico en que se fueron dando las cosas. Recién les leíamos y les cantábamos el Evangelio de San Marcos, que creo vale la pena repetírselos. Cuando pasó el sábado, María Magdalena y María de Jacobo y Salomé compraron aromas para ungir a Jesús, y muy de mañana, el primer día después del sábado, vinieron al monumento, salido ya el sol, y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del monumento? Y mirando, vieron la piedra removida. Era ciertamente muy grande. Y entrando al monumento, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y quedaron pasmadas. Y éste les dijo: no tengáis miedo, a Jesús buscáis, el Nazareno, el crucificado. Resucitó, no está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a los discípulos de él y a Pedro que os precede en Galilea. Allí lo veréis, como os ha dicho. Y ahora yo agrego 4 versículos más que se relacionan mucho con estas santas mujeres. Dice: y ellas, saliendo, huyeron del monumento. Ciertamente les había invadido temor y pavor, y a nadie dijeron nada. Ciertamente estaban con miedo. Resucitando entonces, en la mañana, el primer día después del sábado, se apareció primero a María Magdalena, de la cual había arrojado 7 demonios. Ella, yendo, lo anunció a estos que con él habían estado, los cuales estaban afligidos y lloraban. Y ellos, oyendo que vivía y que había sido visto, no le creyeron a ella. Santa María Magdalena no era digna de crédito. Y después en San Mateo, mucho más breve, no les voy a leer los 4 evangelistas, los invito a ustedes a que lo hagan las misas de mañana y pasado mañana. Tienen en sus evangelios los episodios de la resurrección. San Mateo en la misa de anoche decía: en la víspera del sábado, cuando amaneció, el primer día después del sábado, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí que ocurrió un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, movió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un rayo y su vestimenta como la nieve. Los guardias se aterrorizaron por el temor y quedaron como muertos. El ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis, sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, resucitó como dijo. Venid y ved el lugar donde el Señor había sido puesto. Y rápido, id y decid a sus discípulos que ha resucitado, y he aquí que os precederá en Galilea. Allí lo veréis. He aquí que os lo he predicho. Primero las exclamaciones de los santos con la resurrección, resumiéndolos, San Agustín y San Jerónimo. San Agustín dice: después de burlas y de los azotes, después de los tormentos y las llagas sufridas en la cruz, después de la muerte y descenso al infierno, resucitó de su tumba la nueva carne, brotó de lo caduco la nueva vida, y resucitó de la misma muerte la salvación, para volver más pura después del sepulcro. Y San Jerónimo: después de la tristeza brilla un día feliz, que es el primero entre todos, iluminado con la primera de las luces, como que en él se realiza el triunfo de la resurrección del Señor. Algunos comentarios. San Agustín recién dice: después del descenso al infierno. Muchas veces nos han preguntado los sacerdotes: ¿cómo es eso que Cristo bajó al infierno?
Allí la palabra infierno está tomada en el sentido etimológico. En latín, inferni, infernorum, significa los lugares inferiores. ¿Por qué? El purgatorio es un lugar inferior, no es el cielo. Y Cristo bajó al limbo de Abraham, donde los que se salvaban, los que habían sido santos, entre los castigos que padecíamos por Adán, no podíamos entrar al cielo. Y quienes llegaban a la santidad, hoy en día van derecho al cielo. Un mártir, hoy en día, va derecho al cielo. En esa época no. Tenían que esperar aún los santos y los mártires en el seno de Abraham hasta Cristo, hasta el Mesías. Y recién iban a poder llegar al cielo. También los que se iban al purgatorio antes de Cristo, una vez pagadas todas las deudas en el purgatorio, hoy en día pasamos al cielo. Allí no, iban al seno de Abraham, a la espera del Mesías. Entonces San Agustín se refiere a eso, en el sentido de los lugares inferiores. Las mujeres y los ungüentos. El sábado, Cristo muere el viernes, el sábado no podían trabajar, estaba prohibido para guardar el sábado de los judíos. Recién al anochecer del sábado podían hacer algunas cosas, fueron y compraron rápidamente cuantos ungüentos pudieron y trabajaron durante toda la noche para preparar los aromas, para embalsamar el cuerpo que creían muerto de Dios nuestro Señor, por el amor que le tenían y por compasión y servicio a los restos mortales de Cristo. Hubo un gran terremoto, dice uno de los santos padres, San Juan Crisóstomo, en su opinión, que si no hubiera habido ese terremoto, estas mujeres se hubieran dormido, dice él. Porque habían estado trabajando toda la noche en preparar esos ungüentos. Los ángeles. El ángel corre la piedra del sepulcro, evidentemente que Cristo no necesitaba eso para salir resucitado, él podía atravesar y puede atravesar los sólidos, las paredes, los muros. Sin embargo, el ángel corre la gran piedra para que los hombres, nosotros, pudiésemos ver el lugar vacío. El lugar vacío, cuando llegaron las santas mujeres. Se sentó sobre la piedra como un heraldo, como un trono, para anunciarles a estas mujeres que estaban llegando, Cristo ha resucitado. Y la blancura del ángel, la pureza, símbolo de la pureza, era distinta según las partes de su cuerpo. Su rostro como un rayo brillante y sus vestiduras como la nieve. San Gregorio dice que en el rayo está simbolizado el terror, porque nuestro Señor Jesucristo, Dios, es, dice este santo, terrible con los pecadores que no se arrepienten. Para los que se quieran arrepentir, siempre los está esperando. Y agrega este santo, en la nieve se simboliza el candor, porque nuestro Señor es apacible con los justos. Los justos quieren decir los que están en estado de gracia, que espero que todos ustedes lo estén hoy en el día de Pascua. El ángel, cuando se aparece, los soldados y el terremoto caen como muertos, y el ángel los deja allí. No tiene actitud compasiva, si se puede decir así, con los soldados, y sin embargo llegan las mujeres y ellas sí, que también se asustan, las tranquiliza. No tengáis miedo, Cristo ha resucitado, mirad. Y San Marcos, eso es en San Mateo, nos habla de un segundo ángel. Un ángel que no estaba afuera sobre la piedra, sino dentro del sepulcro a la derecha. Algunos santos padres dicen es el mismo ángel que las ve afuera y aparece de nuevo adentro. San Agustín dice que él piensa que no, que son dos ángeles distintos. A mí me parece también que son dos ángeles distintos, uno fuera y otro dentro, y que cada evangelista, en este caso Mateo y Marcos, se refieren tan solo a uno de ellos en su relato. Cristo resucitó y los dos tranquilizan a las mujeres, y Cristo también les va a decir a las mujeres. Cada ángel le dice no temáis, el otro ángel no temáis, Cristo que se les aparece después, no temáis. Y los tres con Cristo también les precederá en Galilea, les precederá en Galilea. Cristo os veré en Galilea. ¿Por qué Galilea? Uno puede preguntarse. Los santos padres arriesgan una hipótesis por el significado de la palabra. Galilea significa transmigración, etimológicamente, o paso. Y Cristo había pasado de la muerte
a la resurrección, a la vida. Y por eso insistía en Galilea. Sin embargo, a varios de ellos ya los vio en Judea, en Jerusalén, donde estaban. Pero a los más de ellos los vería en Galilea, en un monte misterioso. Hasta así dice otro de los evangelistas, creo que San Lucas, no dice el nombre del monte, pero Cristo les había dicho que en ese monte, en Galilea, los vería. Y allí los vio también. Pero ahora estamos en Jerusalén. Y el miedo a las mujeres, y los tres les dicen, no temáis, no temáis. Dice San Jerónimo, siempre que hay una aparición, se produce temor. Tanto en el Nuevo Testamento vemos en tantos relatos ocurridos y en el Nuevo. Por eso tratan en primer lugar de tranquilizar los ánimos, y en este caso de las mujeres. También dice San Jerónimo que por ser mujeres estaban más asustadas. Así dice él. En fin. Y el pedido de los ángeles, ir y decir a sus discípulos y a Pedro nombrado en forma muy especial. Dice San Gregorio que si a San Pedro, o el futuro San Pedro, no lo hubieran nombrado en forma especial, él no se hubiera atrevido a volver de nuevo después de las traiciones, después de las negaciones, a volver de nuevo con el resto de los discípulos. Decid a los discípulos y a Pedro, que ha resucitado y os precederá en Galilea. La narración en San Mateo, en este caso, sigue un poco más con las mujeres. Quiero leérselas. Y partieron rápidamente del monumento con temor y con gran alegría, corriendo a anunciarlo los discípulos. Y allí está la aparición de Jesús a ellas, que recién les relataba. Y aquí que Jesús salió a ellas diciendo, Dios os salve, como en el Ave María. En latín dice allí, Avete, que es el Ave María en plural. Avete, Dios os salve. Ellas se acercaron y tomaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Cristo les salió al encuentro, dice San Hilario, para que estas mujeres, cuando llegaran los discípulos, no les dijeran que solamente un ángel o dos ángeles les habían dicho la resurrección, sino que Cristo mismo en el camino se les había aparecido y les había hablado. Para terminar, la Pascua, la resurrección, es sin duda un llamado de Dios a cada uno de nosotros, los católicos, a que tengamos una nueva vida y una buena vida. Es decir, una vida nueva según Dios, sin el pecado mortal. El mayor símbolo de la Pascua es la nueva vida a la cual Dios nos invita, dejando y quitándonos tantas cosas malas. Una vida hermosa, llena de luz, vida de resucitados, se dice, la vida en estado de gracia, la gracia santificante, las acciones buenas. La epístola de hoy, que es muy breve y muy hermosa, se canta, lo habrán notado, en un tono especial, que es distinto de los habituales. Y esa epístola significa la nueva vida, casualmente, a que somos llamados. Hermanos, expurgad el viejo fermento, quítense del viejo fermento, la vida de pecados. Eso es el viejo fermento. Para que seáis una nueva masa, nueva vida, una masa nueva, sin el fermento viejo, puesto que sois ácimos, es decir, pan sin levadura, pan sin fermento, almas que adentro no tienen cosas que le fermenten, que le pudran. Ácimos, el fermento del pecado fuera. En efecto, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, por lo cual comamos no con fermento viejo, ni con fermento de malicia, ni de perversidad,
sino con ázimos de sinceridad y de verdad. San Beda, antes, en la creación, el día precedió a la noche. ¿Cuál fue el día? La creación, las obras de Dios. Y la noche fue el pecado de Adán. Y ahora, dice él, el día sigue a la noche. Porque hemos vuelto de las tinieblas del pecado y de la sombra de la muerte a la luz de la vida, la resurrección que Dios nos ha concedido. Entonces comamos, terminaba la epístola, y nos llenemos con la vida que Cristo nos ofrece, llenos de pureza y de santidad, para que algún día podamos estar en la Pascua eterna, en las interminables bodas del Cordero. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.